Gobierno de Guaidó ha solicitado apoyo clave de Estados Unidos para salir de Maduro. El embajador de Venezuela en Estados Unidos aseguró que no todos los países van a la velocidad que quisiéramos porque tienen sus propios problemas. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, afirmó que el gobierno interino del presidente Juan Guaidó impulsa una agenda de lucha construida sobre la base de lo que pide la inmensa mayoría del pueblo venezolano y para derrotar a la dictadura criminal de Nicolás Maduro y rescatar a Venezuela, hemos solicitado el apoyo clave de los Estados Unidos y de las fuerzas internacionales. Durante una entrevista con la periodista Carla Angola, Vecchio espetó que no todos los países van a la velocidad que quisiéramos porque tienen sus propios problemas. Europa debe actuar con más fuerza, y en eso trabajamos. Son necesarias acciones más contundentes para contener las actividades ilícitas del conglomerado criminal internacional de Maduro y su mafia, para debilitar a la dictadura, lograr su salida y avanzar hacia una transición democrática en Venezuela. El embajador en Washington destacó que la Casa Blanca mantiene entre sus prioridades el caso de Venezuela, y hemos sido testigos del compromiso de la administración Trump con palabras y acciones concretas, de avanzar hasta conquistar la libertad de Venezuela. Recordó que luego de la gira internacional del presidente Guaidó a principios de 2020, ha habido acusaciones internacionales de narcotráfico contra Maduro y su mafia, una operación antinarcóticos con el Caribe, la detención de Alex Saps y la investigación a otros testaferros. Acciones no solo de Estados Unidos, sino de países como Colombia. Seguimos insistiendo en hacer todo lo necesario para liberar a Venezuela de este conglomerado criminal. Vecchio resaltó que precisamente por ese conglomerado criminal que mantiene el control del territorio en Venezuela, hoy no hay gasolina. Destruyeron PDVSA e instauraron una mafia que controla criminalmente la distribución de la gasolina. Como gobierno interino buscamos resolver esos problemas. Hemos promovido la ayuda humanitaria, impulsado el programa Héroes de la Salud, presentando propuestas claras, pero la solución de fondo solo llegará con la salida de la dictadura, dijo. Transparencia de gestión. El embajador dijo que el gobierno interino ha privilegiado la transparencia de gestión y ello retrasa la ejecución de proyectos para atender a los venezolanos. Se logró recuperar y proteger recursos provenientes de la corrupción de Maduro. La Asamblea Nacional aprobó su erogación y hubo que cuidar todos los detalles para garantizar que ese dinero pudiera llegar a todos los beneficiarios sin que Maduro los pudiera bloquear. Cuidamos transparencias en el proceso y que Maduro pudiera tomar control sobre todos los activos que hemos protegido. Ya hemos visto los primeros testimonios de los profesionales de la salud que recibieron su apoyo. Sobre el uso de los recursos de la República, detalló que hay primero la aprobación de la Asamblea Nacional, luego es necesaria una licencia de la OFAC de los Estados Unidos de cada movimiento de recursos que quiera realizar el gobierno interino. Hay todos los mecanismos transparentes de revisión y rendición de cuentas de esos recursos. Añadió que la propaganda y censura fuerte de la dictadura buscan tergiversar la realidad. Vecchio destacó que el grueso de los diputados de la Asamblea Nacional ha resistido la persecución y presión de la dictadura con su operación Alacrán. Ayuda humanitaria. Sobre la ayuda humanitaria, el diplomático precisó que es USAID y en algunos casos el BID, lo que toman las decisiones sobre los apoyos que ellos mismos brindan con la ayuda humanitaria al pueblo venezolano y a las organizaciones de ayuda humanitaria. Ha llegado ayuda humanitaria a Venezuela gracias a toda la presión que hemos realizado para que la dictadura ceda, pero esa ayuda es insuficiente y es muy posible que la gente no la vea y nunca será suficiente, porque la crisis generada por Maduro es muy grande. Añadió que la dictadura bloquea las visas de las organizaciones humanitarias, pone obstáculos para la entrada de la ayuda. Vimos cómo esta semana allanaron con el FAES a una de las organizaciones, Acción Solidaria. Lo único que resolverá el problema de fondo de los venezolanos es la salida de la dictadura, con una transición creíble y estable que permita superar la crisis en Venezuela.
duros contra el fraude electoral. Vecchio instó a los venezolanos a construir sobre lo que tenemos y lo que hemos logrado corrigiendo lo que sea necesario, no participando en un fraude. En este sentido, condenó el planteamiento político y acciones asumidas por figuras como Enrique Capriles, que oxigenan a la dictadura criminal. Yo he apoyado a Enrique Capriles en cada una de sus campañas a la gobernación y a la presidencia, pero yo, con el mayor respeto y afecto, no entiendo cómo puede pactar con Maduro y hacerlo de espaldas a toda la unidad. La forma como ataca al gobierno interino más que a la dictadura no es lo correcto ni le hace bien al país. Es incorrecto apoyar un fraude. ¿Qué le conviene más a Maduro? ¿Un gobierno legítimo o una asamblea nacional que él controle? Es obvio que le conviene la asamblea que él controle. Lo propuesto y hecho por Enrique no es una solución para Venezuela y le da oxígeno a la dictadura. Busca fracturar la fortaleza del gobierno interino y genera inconvenientes en la comunidad internacional, que cree en la unificación de las fuerzas democráticas para derrotar a la dictadura. El embajador asegura que en ese contraste, el presidente Guaidó ha actuado a la altura y ha suscrito con amplitud un pacto unitario por Venezuela, añadió. Comparto que puede haber cierto grado de frustración en los venezolanos porque hemos buscado la libertad y no la hemos logrado. No obstante, cuenten con que estamos haciendo todo para lograr la libertad. Debemos construir sobre lo que tenemos para terminar de conquistar la libertad de Venezuela. Por otro lado, Maduro denuncia campaña mediática de Estados Unidos sobre situación de COVID-19 en Venezuela. El mandatario desestimó un artículo publicado por el medio estadounidense CNN, el cual presentó pronósticos alarmistas sobre la propagación de la enfermedad en la nación sudamericana. Venezuela enfrenta hoy una campaña mediática dirigida a desvirtuar el esfuerzo de las autoridades gubernamentales y sanitarias en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, aseveró el jefe de Estado Nicolás Maduro. En declaraciones difundidas por Venezolana de Televisión, el mandatario desestimó un artículo publicado por el medio estadounidense CNN, el cual presentó pronósticos alarmistas sobre la propagación de la enfermedad en la nación sudamericana. La cadena norteamericana estimó que Venezuela podría registrar un promedio de 14.000 casos diarios del padecimiento viral hacia finales del año, afirmación calificada por Maduro como un intento de tergiversar la realidad del país. Maduro reiteró el compromiso del gobierno venezolano para garantizar la atención médica especializada y los tratamientos de forma gratuita a todos los pacientes infectados con el patógeno SARS-CoV-2, a pesar de las limitaciones asociadas al bloqueo económico, comercial y financiero implementado por Estados Unidos. Nicolás Maduro desmintió además la existencia de un subregistro de las cifras de contagios y fallecidos divulgados por las autoridades. Todos los datos suministrados por la Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la Pandemia están validados por la Organización Mundial de la Salud, afirmó. El país abrió las puertas a decenas de miles de connacionales procedentes de otros estados de la región sudamericana con elevados índices de transmisión como Brasil y Colombia, lo cual incidió en el incremento de casos confirmados en el territorio venezolano. Maduro destacó que el 98% de los pacientes de COVID-19 en Venezuela recibieron los cuidados correspondientes en centros asistenciales del sistema público de salud. Hasta la fecha, el Ejecutivo bolivariano reportó 57.823 personas afectadas por la enfermedad, de las cuales 46.125 ya superaron el cuadro viral, para un balance de recuperados del 80% sobre el total de contagios confirmados. Venezuela registró apenas 460 víctimas fatales, para una letalidad inferior al 1%, una de las más bajas a nivel global de acuerdo con cifras oficiales. Por lo tanto, el mandatario desestimó un artículo publicado por el medio estadounidense CNN, el cual presentó pronósticos alarmistas sobre la propagación de la enfermedad en la nación sudamericana. Venezuela enfrenta hoy una campaña mediática dirigida a desvirtuar el esfuerzo de las autoridades gubernamentales y sanitarias en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, aseveró el jefe de Estado Nicolás Maduro. En declaraciones difundidas por Venezolana de Televisión, el mandatario desestimó un artículo publicado por el medio estadounidense CNN,
el cual presentó pronósticos alarmistas sobre la propagación de la enfermedad en la nación sudamericana. La cadena norteamericana estimó que Venezuela podría registrar un promedio de 14.000 casos diarios del padecimiento viral hacia finales del año, afirmando calificada por Maduro como un intento de tergiversar la realidad del país.